Estamos a unos minutos de comenzar. Ahorita vamos a ver, estamos esperando a la gente se conecte para hablar un poquito. Dios. ¿Qué tal, Estoy en este momento sorprendido porque hay muchísima gente conectada. Creo que ha causado expectativa este tema. Hoy hablaremos de rinitis, sinusitis y otros trastornos que empiecen con nitis, a ver cuáles se les ocurre. Y quiero saludar a la gente que está conectada. No sé quién está aquí conectado, escríbanme, no los veo todavía, pero hay 280 personas ya conectadas. Qué bueno, padrísimo, estoy muy contento de que les esté gustando estos streamings. Bueno, hoy tengo el gusto de tener a un amigo, el José Antonio Pierrón, un gran médico. Él les platica un poquito, es otorrinolaringólogo. Ya le voy a decir otorrino a partir de este momento para que no me critiquen. Y él tiene hasta un posgrado en enfermedades de la nariz, senos paranasales y alergias en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Y el objetivo de esta plática era muy importante, ya que queríamos, primero que nada, ver, ¿cómo se llama? ¿Cuál eran los... eh, pues, ¿qué es lo que pasa con estas enfermedades? Y ahora, aunando a que tenemos COVID, pero no nada más COVID, sino otras enfermedades como la influenza, que ya estamos a punto para que se empiecen a vacunar, y hablaremos de ese tema. No estoy viendo comentarios, no sé si haya algún problema con los comentarios, pero bueno, espero que no, y si no, bueno, pues seguimos en la plática. No veo ninguno, pero y se me hace muy, muy extraño. Ahorita que si alguien está viéndome aquí por los que tienen mi WhatsApp, seguramente me escribirán
A ver si John Meeker está por ahí, seguro está ahí. Pero bueno, vamos a empezar. Mandamos la intro y presento al doctor Pierrón. Espero que me estén oyendo. Si alguien no, me puede nada más decir aquí. Yo ahorita checo mientras está la intro en mi celular a ver cómo está esta transmisión. Pues ya estamos aquí con el doctor Pirrón, José Antonio Pirrón, ¿cómo estás? Ya estamos en vivo. Platícame, salúdanos, ¿cómo estás? Qué gusto que te tengamos por aquí. Hola, ¿qué tal, Pablo? Mucho gusto, ¿cómo están? Buenas noches, pues muy contento de estar aquí con ustedes y esperando que esta plática realmente sea de interés, de ayuda y que podamos resolver todas las dudas que tengan. Buenísimo. Mira, a ver, yo por alguna razón, no sé qué pasa, pero no veo los comentarios aquí, pero los voy a ver en mi celular a partir de este momento. Podemos hacer preguntas por esta vía, sí, claro que me pueden hacer. Déjenme conectarme. A ver, ustedes, tú siguen platicando. Platícanos qué hiciste y por qué, porque tienes bastantes, bueno, tienes un posgrado en Pittsburgh. Platícame de eso, en lo que yo voy jalando aquí. Bueno, que yo soy otorrinolaringólogo y bueno, básicamente todo el tiempo que estuve yo formándome como otorrino, pues mi mayor interés fue en esta Mira, parte de a ver, las enfermedades de nariz, senos paranasales, tanto el manejo médico como el manejo quirúrgico. Entonces me he enfocado mi práctica prácticamente a ver este tipo de patologías y bueno, pues más en esta época que ya se viene de influenza, pues es cuando más chama tenemos nosotros los otorrinos y creo que por eso es importante hablar de estos temas. buenísimo, pues miren, ya les platico. Hoy por alguna razón no veo los comentarios como normalmente lo hago, entonces voy a ver aquí, voy a ver que agacho más la mirada, pero ya está Ok. aquí John Miquel Iñárritu, Anita de León, Marcela Medina, Lores M, Marcela, bueno, un montón de gente, hay muchísima gente Ok. conectada. Pues empecemos con el tema, hay mucha gente ya conectada, somos casi 426, muy bien, qué padre que estén aquí todos. Trataré en lo más posible, a todos les platico, de hacer y ver y leer sus preguntas. Quiero decirles que a veces no es fácil, pero vamos a intentar hacerlo. Y si no, prometo que tú te tienes que comprometer conmigo, José Antonio, a que Ok. luego contestemos personalmente las preguntas de la gente, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Buenísimo, pues ya está Santiago Moreno por ahí, Liliana Elizabeth, Jenny, bueno, está enorme que estén todos aquí, me encanta y seguiré haciendo esto mientras les guste, con todo gusto. Bueno, pues entonces ahora lo que quiero decirte es, pues platiquemos de esto. A ver, mucha gente padece un problema que para muchos cuando no lo tienen no es tan problemático, pero esto fíjate bien, quiero decirte es, tienes rinitis, tienes alergias y que no se te ocurra estornudar cuando vas a algún lugar público porque tienes COVID automáticamente. ¿Qué le dices a esa gente que está sufriendo? Porque sufres, ¿eh? Sufres y la gente a veces hasta tiene problemas o se enfrenta a problemas por esto. ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, yo creo que aquí lo importante es, obviamente cuando a ti alguien te ve estornudar, te escucha estornudar, no sabe por qué lo haces. Y hay que recordar que estamos entrando en una época donde se van a juntar infecciones por virus, por influenza, sigue COVID, pero también hay cambios de estación, hay alergias y hay muchas otras cosas que nos pueden producir este tipo de cosas. Entonces, yo creo que estas reglas de etiqueta de taparse cada vez que uno tose, estornude, siguen siendo fundamentales, el uso de cubrebocas. Y creo que no hay que estigmatizar, pues es una respuesta fisiológica que nos puede pasar a todos. Todos en algún momento hemos estado con el cubrebocas, con ganas de toser, aguantándonos, de estornudar, etcétera. Realmente si nosotros lo hacemos siguiendo todos los protocolos que ya sabemos hasta el cansancio que nos han dicho, pues el riesgo de contagio va a ser muy bajo. Y hay que tomar en cuenta que ahorita la gente va a estar también tosiendo, estornudando por otras causas. No todo es COVID, aunque es lo que tenemos que tener mayor cuidado, pero no todo es COVID. De acuerdo, y no esto es COVID, pero nos confunde a los médicos, a los pacientes y a todo el mundo. ¿Cuándo Claro. sí es COVID? Esa es una gran pregunta. O sea, ¿cuándo te preocupas de que es COVID? Porque, a ver, muchos de nosotros tenemos alergias. Yo soy uno de ellos. Y Uh-huh. y tienes muchas alergias, de repente estornudas y así. Y a veces lo sabes, claramente percibes por la sintomatología muy clara que es una alergia. Pero a veces se te confundes. ¿Cómo diferenciarías? Tenemos algunas imágenes, si quieres ponerlas, me vas Sí, diciendo y vamos mira, si haciendo. quieres, pasamos ahí la número 2 y Ok. voy a tratar de explicar muy rápidamente un Voy a ver poquito si de qué se latino a la trata. 12, espérame, déjame ver. Ok, Yo te voy a decir cuál es. Aquí está.
después de los pulmones, esta mera, agentes causales, ¿es esta? Exactamente. Venga, pues platiquemos de esto, a ver qué tal se ve. Obviamente, a grandes rasgos, las diferencias entre todas estas 4 cosas que vamos a estar viendo ya a partir de 3 o 4 semanas que empiezan los casos de influenza, pues es desde quién las causa. Recuerden que virus, el COVID y influenza está causado por virus, el resfriado común también, las alergias realmente no es una infección, los periodos de presentación son muy variables. Si quieres pasamos la que sigue. Me siento como, oye, me estoy sintiendo como cuando estaba en el internado que me aplicaban la de pasar la diapositiva. Luego te platico unas historias porque yo lo hice en Chihuahua y hacía calor y nos dormíamos. Pero bueno, ahí está, espero no dormirme esta noche, ahí está. Yo creo que es no tomar esto como la ley. O sea, esto que les estoy pasando yo realmente es una guía, nada más para sospechar entre COVID, resfriado, alergias, influenza. Algo muy importante es que la influenza y el COVID pueden parecerse muchísimo, ¿no? Y vamos a empezar otra vez muy pronto a los casos sospechosos a hacerles pruebas de COVID y de influenza, tal cual como sucedió al principio de la pandemia, porque incluso para nosotros puede ser bastante confuso. Si vemos ahí en el cuadro 3, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que de los síntomas que pueden compartir estas enfermedades, pues realmente la que más nos puede producir fiebre es obviamente COVID, influenza, las que nos puede producir tos, que es una tos sobre todo seca, es COVID. Las toses por alergias, por ejemplo, o por resfriado común general son un poquito más con flemas, por el aumento de secreciones. Hay que tener en cuenta varias cosas de las que tenemos que estar muy alertas, como la dificultad para respirar, que eso obviamente nos puede hablar sobre todo de COVID, en algunos casos de influenza, pues también esta fatiga, esta debilidad que presentan los pacientes, pues es muy característica tanto de influenza como de COVID. Hay otros síntomas, si pasamos a la otra imagen, como el dolor de cabeza. El dolor de cabeza realmente nos las pueden dar muchas entidades, pero si son dolores de cabeza intensos, hay que pensar en COVID, en influenza. Dolores de garganta realmente nos las pueden dar todas. Las alergias es muy rara. Las alergias más claras nos va a hacer que nos pique la garganta, que nos dé comezón, pero no tanto dolor. Los dolores musculares que podemos tener en las piernas, en los brazos, etcétera, es mucho más frecuente en COVID. En influenza es más intenso, aunque puede aparecer a veces en algunos resfriados. Las alergias realmente no nos van a dar eso. En la otra imagen, pues algunos otros síntomas. El lagrimeo es más frecuente cuando estamos con una gripe normal, en alergias estacionales. Los cuadros de rinitis. ¿Qué es la rinitis? Es la inflamación de la nariz, que puede ser por infección, por alergia, por medicamentos, etcétera. Realmente aquí lo podemos encontrar tanto en COVID, porque hay unos cuadros de COVID que son prácticamente nasales o incluso asintomáticos, pero obviamente también las alergias nos van a dar este tipo de problemas, los resfriados, el picor, el lagrimeo en los ojos es un poco más frecuente en las alergias que en todos los demás. Los estornudos, de lo que hablabas tú, pues prácticamente los estornudos son un poco más frecuentes en el resfriado, en las alergias, pero hay que tomar en cuenta que todas estas cosas se van a juntar, nos podemos infectar por cualquier tipo de virus, no sabemos en el momento en que estamos con alguien si es COVID, si es influenza, si es un resfriado común. La gravedad de los síntomas es la que nos va a hacer sospechar de esto. Sin embargo, estamos en un momento delicado porque muchos casos de COVID pueden ser asintomáticos, ¿no? O tener síntomas mínimos, parecer un resfriado, incluso sin fiebre, que es un cuadro que aparece mucho, sobre todo en jóvenes. A mí me ha tocado atender muchos jóvenes con cuadros sumamente leves, que a veces ni siquiera pareciera un COVID, y cuando uno les hace la prueba, pues son positivos, ¿no? Entonces, yo creo que este es el mensaje principal de cómo poder diferenciar una de otra, y obviamente saber que un cuadro de COVID, influenza, es fácilmente complicable, es muy rápidamente progresivo cuando se complica y empiezan a aparecer todos estos síntomas de dificultad respiratoria, fiebre que no se quita, ese malestar general progresivo cuando se complica. Son todos los síntomas que tenemos que estar alertas, ¿ok? Y otro síntoma muy importante es la pérdida del olfato o la pérdida del gusto. Se define que prácticamente alguien que empiece de forma súbita, sin ningún otro síntoma, más que baja en la percepción del olfato, ya sea completa o parcial, o alteraciones en el gusto, ya por definición es altamente sospechoso de COVID. Entonces, alguien que tenga sus síntomas, la indicación es aislarse, hacer la prueba y considerarlo COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario, especialmente en población joven. Yo lo he visto un poco más en mujeres, pero esos síntomas son muy importantes, ¿no?
De acuerdo contigo. Y quiero decirles a todos que esto que dices tú, la pérdida del olfato es súper característica. Eso sí lo hemos podido identificar. A ver, yo he leído, José Antonio, que muchas de Ajá. estas enfermedades, hay muchas enfermedades que causan pérdida transitoria del olfato. No es cierto. O sea, yo no tengo no es como un síntoma común y esto es muy claro. ¿Por qué pasa la pérdida del olfato? Ya lo habíamos hablado en alguna otra ocasión con la doctora Gurayay, pero me gustaría que le explicaras a la gente que está hoy conectada con nosotros por qué un paciente puede perder el olfato. Bueno, si nosotros viéramos nuestra nariz por dentro, vamos a ver que realmente la nariz y el nervio del olfato, que está en la parte más baja del cerebro, están muy conectados. De hecho, está separado por una pequeña laminita de hueso por donde pasan todos los nervios del olfato en la parte más alta de la nariz. Entonces, cualquier infección de virus, no nada más COVID, sino algunas otras infecciones, pueden producir durante algún momento una pérdida del olfato temporal o permanente. Algunos virus pueden dejar un daño total y no recuperarse el olfato. Pero también hay otras causas no infecciosas. Están las alergias, están las rinitis que se puede uno provocar por el uso o abuso de algunos medicamentos. Especialmente el COVID se ha visto que es un virus que puede afectar a los nervios. Nosotros lo llamamos como neurotrópico. Entonces fácilmente puede subir por todos esos nervios que bajan desde el nervio olfatorio hacia la nariz y por esa vía pues dañarlos y lesionarlos. Afortunadamente, la mayor parte de las personas que llegan a presentar una pérdida del olfato por COVID, esto ya está reportado, pues lo van a recuperar en un transcurso de unas 4 semanas. Prácticamente un 90% lo recuperan en 4 semanas. Y prácticamente también un 50% de los pacientes con COVID van a tener en algún momento, generalmente al principio, pues alguna alteración en el gusto o en el olfato. Eso es muy importante. Muy bien. A ver, ya me está corrigiendo Yasmín López Vela. Ya los veo algunos comentarios, ya lo pude arreglar. Bueno, no como debería, pero ya lo arreglé. Siempre pasa algo. Yasmín López Vela dice, yo tengo desviada el tabique y eso provoca que no huela a nada. Pero cuando se destapa mi nariz, mi olfato es muy fuerte. ¿Qué opinas de esto? O sea, y tengo ahorita una pregunta que te voy a hacer con un aviso de privacidad. Me dice, yo tengo, supongo que tenía rinitis y me recomendaron el Nail Med Sinus Rinse. All Natural Ok, Alternative. ¿Es bueno o ok, no es bueno? ¿Qué opinas? Pero no puedo decir el nombre porque me regaña ok. alguien por ahí. No voy a decir el nombre. Muy bien. Bueno, pues mira, la primera pregunta que me dices, obviamente si hay algún problema anatómico, estructural adentro de la nariz, pues es una causa suficiente para no percibir bien los olfatos. Normalmente esto puede producir una pérdida temporal, transitoria. Tenemos unas estructuras dentro de la nariz que se llaman cornetes, que es lo que nos hace que nos congestionemos por ratos y de repente nos descongestionemos. Generalmente tabiques chuecos van de la mano con cornetes grandes y esto puede evitar que todas esas partículas de olor lleguen a las partes más altas de la nariz y se perciban los olores. Eso pasa mucho cuando hay este tipo de problemas de tabique desviado, de cornetes grandes en pacientes alérgicos. Respecto a la segunda pregunta, sí conozco el producto. Es buen producto, pero como cualquier producto bajo prescripción o no, creo que es importante saberlo usar. No, ojo, está prescrito por un doctor. Nada más me dijeron, a ver, quiero saber, a ver, aprovecho. No puedo Sí, decir el nombre porque si no quemamos a otro torrino, tal vez. sí. Si quieren Bueno, lo quemamos, que nos digan quién es. no, es un buen producto. De hecho, en algunos pacientes yo también se los mando que lo consigan porque a veces no es, ya se empieza a conseguir aquí en México, pero antes no era tan fácil conseguirlo. Aquí lo importante es que lo usen con agua que no sea directamente de la llave. Tiene que ser agua estéril, comprar solución fisiológica, porque si nosotros agarramos agua del grifo que pueda estar contaminada, hay casos, son pocos, pero están reportados de gente que se produce mayor infección. Incluso hay casos reportados de muerte por esto. Parece increíble, pero existen algunos casos anecdóticos, porque ahí va la bacteria, el agua la dejan 2 o 3 días en un lugar abierto o es de la llave, entonces tienen que tener mucho cuidado con qué tipo de solución están usando para hacer el lavado, ¿no? El doctor Pirrón recomienda agua Evian y ¿cómo se llama la otra cara esta? La de Fiji. La Fiji y hasta Perrier si quieren, pero tiene que ser cara y fina. No, no es cierto. Nada más que es estéril. No. Ya te está. John Miquel dice que tú le recomendaste eso, tú y tu esposa, que son también es otorrino, Sí, también. Un saludo. sí. Le recomendaron esto. Me preguntan si la desviación nasal puede causar una pérdida del olfato permanente. ¿Se puede o no se puede? Como tal, no. Si acaso la única excepción podría ser que esta desviación nasal
haya sido producto de algún golpe muy fuerte que haya involucrado pues, la base del cráneo, precisamente la conexión entre la nariz y el cerebro. Si eso sucedió, pues es factible que eso llegue a pasar. No es el escenario más común. El 95% de los casos no produce una pérdida permanente. De hecho, es algo que tiene solución. Pero obviamente cada caso es distinto y ahí cada caso habrá que valorarlo porque puede tener sus particularidades. Que si es el síndrome de Kallmann, me dice Carlos Alberto Sánchez, que es raro, pero que es un diagnóstico diferencial, ¿podría ser? Yo no sé qué Pues es, sí. ¿qué es? Bueno, sí, obviamente es un síndrome que se asocia a una lesión del nervio olfatorio, es una causa. Esto no va asociado a desviaciones del tabique nasal, tiene otro origen, tiene otra sintomatología, es raro, pero obviamente también hay síndromes extraños que pueden producir una pérdida olfatoria. Sí, sí, no digo que no existan, pero es importante entender que, por ejemplo, yo por lo menos, no es algo que llegue y me diga un paciente, me pasó. A ver, sí, evidentemente, si estás totalmente ocluido de la nariz, pues obviamente entiendes que el gusto y el olfato tienen que ver también con esto, ¿no? Pero si tú no estás así, pues entonces no es algo como que es común. Y en el COVID puede no estar ocluida esta nariz y no tener esta congestión nasal tan importante y hay una pérdida de olfato. Y aquí ya tengo experiencias de gente que nos está contestando y mira, ahí te va. Okay. Alguien dijo, yo ya después de que a ver, que me perdí. Alguien dijo que tenía COVID y que 2 semanas después recuperó el olfato. Y Nayeli Martínez dice, hola, yo hace tiempo perdí el olfato y el gusto. Duré 3 semanas. O sea, tú tuviste COVID, Nayeli, muy probablemente. Sí. Duré como 3 semanas en recuperarme, pero después de eso, no puedo usar ni siquiera el abanico porque me pongo muy mormada y pierdo un poco el olfato. ¿Qué puede estar pasándome? Bueno, ahí habría que ver. Hay que recordar que COVID, así como otras infecciones virales o de bacterias, cualquier cosa que infecte las vías respiratorias, particularmente en la nariz, puede complicarse. Y no es raro que después de un COVID se desarrollen, por ejemplo, cuadros de sinusitis. Yo lo veo mucho, sobre todo en casos de influenza. Vamos a ver este año qué tanto pasa con COVID. Pero mucha gente que tiene influenza termina su cuadro de influenza, se cura de influenza, pero queda con alguna complicación en vías respiratorias. Llámese infección de los oídos, sinusitis, y eso por sí puede producir una pérdida del olfato, otros síntomas, nariz congestionada crónicamente. Entonces, pues en particularmente a ella, pues habría que ver y estudiar muy bien qué pasó después del COVID, ¿no? Hay una pregunta interesantísima de Mari Herrera. ¿Qué pasa si tienes 3 meses sin oler? Si tuve COVID, ¿tendría que hacer algún tratamiento? ¿Qué debe hacer un paciente que no recupere el olor? Y alguien más, uniendo esta pregunta, dice que si se sabe que si el COVID afecta a los nervios. Evidentemente sí, y esta es la causa y generalmente es reversible. Pero ¿qué pasa en un paciente que tarda tiempo en recuperar el olfato? ¿Hay algo que hacer? Bueno, sí, yo creo que lo primero es que acuda con un especialista. Si ya pasó ese tiempo y no ha recuperado el olfato, existen dos probabilidades aquí. Una, que realmente el COVID haya producido un daño a los nervios de forma permanente y bueno, en ese caso pues se puede intentar algún tipo de rehabilitación olfatoria o algunos tratamientos, o que la misma infección viral haya producido, por ejemplo, una sinusitis que es una inflamación en la nariz, en los senos paranasales, que entre otros síntomas nos puede dejar esa obstrucción en la nariz, esa disminución en la pérdida del olfato. Sería el mejor de los escenarios porque realmente tendría en la mayor parte de los casos pues, un tratamiento resolutivo, pero bueno, eso no se sabe más que revisando a un paciente, haciendo una endoscopía, que es meter una camarita a la nariz, pidiendo a lo mejor alguna radiografía, alguna tomografía. O sea, hay que estudiar cada caso y ver cuál es la causa exacta en cada paciente. O sea, diríamos que lo común en una persona que tiene COVID sería que recupere el olfato en cuestiones normales. Sí. Pero por otro lado también, si esto no sucede, ¿cómo se llama? Tendrían que buscar ayuda. Ya me está regañando Maru de Ortega porque dice que no dejó hablar al doctor y solo hago preguntas a la gente. Ojo, Maru, perdón, pues el chiste de este programa es pues tener acercamiento con nosotros y poder platicar de esto, pero vamos a dejar hablar al doctor para que no me regañen, porque ya me sentí en este momento regañado por Maru de Ortega. Pero quiero decirte, a ver, platiquemos ahora. Okay. ¿Qué enfermedades son estas itis de las que estábamos hablando? Ya hablamos de la rinitis, que es la alergia. Hablamos de sinusitis, que significaría... Bueno, todas estas itis realmente lo que significan es inflamación. Y la inflamación puede ser por infecciones,
Puede ser por alergias, puede ser por cosas ambientales, por químicos, por muchas cosas, ¿no? Obviamente la rinitis es una inflamación de la nariz. Si va acompañada de inflamación de los senos paranasales, bueno, es una rinosinusitis, ¿ok? La rinitis puede ser infecciosa, virus, bacterias, hongos, igual la sinusitis. La rinitis también puede ser alérgica. Puede haber rinitis por el uso de algunos medicamentos, por ejemplo. O sea, todo lo que produzca inflamación en las vías respiratorias tiene el nombre de itis al final. Y de ahí dependerá del médico saber cuál es la causa, si es una alergia, si es una infección o qué tipo de itis se trata, ¿no? Especialmente los otorrinos, pues vemos lo que tiene que ver con inflamación en oídos, nariz, garganta, toda la vía respiratoria superior, que pues realmente nunca se puede separar al 100% de la vía respiratoria inferior, pero básicamente esas son las itis. Y algo importante es que muy comúnmente no van separadas. Casi siempre hay cuadros de faringitis con algo de rinitis, o algo de otitis, sinusitis con laringitis, sinusitis con bronquitis. Entonces hay que estudiar exactamente qué tipo de problema, cuál es la causa, pero a grandes rasgos estas son estas itis, que es de lo que se trata el programa. Muy bien, y que son muy importantes ahorita porque viene una etapa durísima que vamos a tener que experimentar y Sí. enfrentar, que es la etapa en donde la temperatura empieza a bajar y hay dos cosas que pasan. Dime si estoy en lo correcto. Uno, vendrán alergias estacionales fuertes, que eso no va padre no con lo que estamos viviendo. Y número dos, vendría esta temporada de influenza y de neumococos. ¿Qué opinas de Sí, esto? así es. Realmente la época que viene puede ser complicada porque se juntan muchos virus estacionales que ya conocemos, rinovirus, adenovirus, influenza, otros tipos de coronavirus, obviamente, y eso es algo inevitable, eso pasa todos los años, ¿ok? Por otra parte está el frío, que el frío por sí solo produce una inflamación de la vía respiratoria, ¿ok? Entonces, más riesgo de enfermedades, más riesgo de infecciones. El frío trae consigo también otro problema importante, que son fenómenos tipo inversión térmica. Entonces vamos a estar respirando la contaminación más de cerca, a mayores concentraciones. Todo esto va dañando nuestras vías respiratorias y deja entrar virus, bacterias, etcétera, ¿no? Hay algunos casos, incluso a principios de la pandemia, no aquí, pero reportados, en donde incluso puede haber coexistencia, que esto y que estén al mismo tiempo algún cuadro de COVID y de influenza. Esperemos que esto no sea el escenario común, pero potencialmente esto pues, es posible, ¿no? Entonces, todos estos cambios climáticos, aunados obviamente a muchas otras cosas, como está tu sistema de defensas, los cambios de temperatura, todas estas cosas pues van dañando nuestras vías respiratorias, nos hacen más vulnerables y pues potencialmente podría ser algo que suba otra vez un poquito pues la curva tanto de la pandemia como lo que se espera de influenza. Entonces es muy importante sabernos cuidar, no dejar pasar por alto ningún cuadro, buscar atención médica, porque es posible que se venga un invierno particularmente difícil. Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo le Sí. recomendarías entonces a una persona? Porque, a ver, entre las recomendaciones que hemos escuchado y que la gente se confunde, diríamos, no todos vengan, por favor, a los consultorios porque además se exponen y nos exponen. ¿Cuándo sí y cuándo no le dirías a un paciente que fuera a tu consulta? Y mientras, ¿cuándo podrías ayudarlo en ciertos momentos a estar mejor tal vez con telemedicina o con otras herramientas que Ok. tenemos? Bueno, mira, realmente esta pandemia nos ha cambiado la forma de vivir y de trabajar a todos. Eh, Particularmente te puedo hablar de mi experiencia. Yo desde que empezó todo esto empecé a dar consultas online. A mucha gente la atiendo online, a muchos pacientes con COVID los atiendo online. Creo que lo más importante es que hay una comunicación estrecha entre el paciente y el médico, sea online o sea presencial. Obviamente, y esto es lógico, tendrá ciertas limitantes las consultas online. A lo mejor no puedo asomarme tan profundo a su garganta, no puedo revisar los oídos, pero realmente en estos casos de infecciones por COVID, hablando específicamente, muchos de los casos que yo he visto, pues también han sido COVID leves, que fácilmente pueden ser tratados desde telemedicina. Puedo llevar Y que deben ser tratados así. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, bueno, sí, sí, por supuesto, porque bueno, por una parte se evita que uno mismo se contagie, que contagies a tu personal y a otros pacientes que están acudiendo a tu lugar por otras cosas que no son infecciones. Entonces es una forma
de protegerlos todos, de que el paciente permanezca aislado, que no disemine el virus o quien sea sospechoso de que tenga esta infección, es perfectamente tratable por vía online. Y obviamente habrá casos que son un poco más severos, un poco más complicados, pues también es perfectamente identificable por esta vía y se puede asesorar muy bien al paciente si necesita oxígeno, si necesita que lo valore el neumólogo, o si tiene que llegar al hospital, porque además, ojo, no todos los hospitales te reciben inmediatamente, entonces, inclusive los privados, hay protocolos para que no llegue la gente en esta forma desbordada y tengan que llegar con ciertas indicaciones bajo ciertos consensos. Es muy importante hacer esto. Mi pregunta sería en este caso, y no sé si estés de acuerdo, o sea, lo que me estás diciendo tú sería, toda aquella gente que tiene un diagnóstico bien hecho y que tiene ciertos tratamientos establecidos, pues puede seguirlos y estar tranquila. Los que no sepan qué tienen, es importante entender y si no acercarse, porque el que tiene alergias y rinitis debería estar controlado en este momento, porque esto te disminuirá las posibilidades de confusión y que no acabes, platicábamos tú y yo hace unos minutos antes de empezar el programa, que hoy toser o estornudar o estar en contacto te puede llevar a estudios carísimos que antes no hacíamos. Entonces, si yo quiero diferenciar que mi familia, alguien tosió y estén enfermos, pues entonces tal vez tengo que hacer 2, 3 PCRs y eso ya son 9,000 pesos y es carísimo. Es imposible a veces pagar. Entonces, tenemos que ser precavidos y mejor tener una buena medicación. ¿Qué le dirías a la gente que tiene alergias? Que ya conoce sus tratamientos y que vienen los cambios estacionales. Que los retomen y que los hagan. O sea, se vale ser en alergias específicamente controladas, un poquito más libres para que el paciente siga sus tratamientos ya establecidos? Bueno, sí. Obviamente hay dos tipos de pacientes con alergias. Los que reciben tratamientos médicos y que ya saben que con ciertos tratamientos pueden estar bien controlados. Eso generalmente funciona muy bien en las alergias leves, ¿no? Que a lo mejor no se van a complicar, no van a producir un grado de inflamación al grado de que te puedas infectar de alguna cosa. Y por otra parte, existen tratamientos que se llaman vacunas, mal llamadas vacunas, pero es inmunoterapia. Esos pacientes no deben de abandonar sus tratamientos porque tienen que llegar a las mejores condiciones posibles a esta época. Y esta época no hablo de diciembre o enero, hablo ya de 2, 3, 4 semanas. De hecho, ya desde ahora ya hay más infecciones de otro tipo. Entonces, si por alguna razón el paciente no tiene alguna mejoría con lo que normalmente toma, tiene mayores síntomas de lo que normalmente tiene, o tiene el antecedente de alguna vez haber tenido que estar internado por cuestiones alérgicas, no sé, asma, etcétera, o haber tenido un cuadro muy severo de asma, yo creo que sí es importante que se acerquen con su médico para empezar a darles tratamiento, escoger cuál es lo mejor de ellos, el mejor de los tratamientos, y estar en contacto constante con su médico, porque pues, esto puede variar dependiendo de la concentración de pólenes que hay en ese momento, de pastos, etcétera. A veces pueden venir infecciones y puede confundirse muy fácilmente una alergia de una infección. Entonces yo creo que el contacto con el médico, y ahora que la tecnología lo permite tan fácilmente, pues esa es la clave de evitar complicaciones, ¿no? Oye, les quiero decir a la gente que nos está escribiendo, Liliana nos está haciendo favor de contestar también. Liliana es la esposa de José Antonio. Y gracias, Liliana, y también John Miquel me ayuda y hay muchos que están ayudándome ahí. Porque no me está dando tiempo de leer todo y platicar, porque luego me regañan algunos que están aquí. Pero no me importa, vamos a seguir platicando y ahorita contestaremos más preguntas. Okay. Hay preguntas de miedo sobre qué consecuencias tiene ponerse una vacuna de influenza. Esta es una pregunta súper cotidiana que siempre dicen, no, yo no me la pongo porque me durísimo. ¿Qué les dirías a esa gente? Bueno, yo creo que uno de los mensajes principales de esta plática tiene que ser que incluso si son personas que normalmente no acostumbran vacunarse, que hagan el esfuerzo de hacerlo este invierno. Este invierno es particularmente importante estar protegidos. La vacuna más importante de ponerse va a ser la de influenza. No queremos tener casos combinados de influenza, COVID, aunque es verdad que a veces la vacuna o cualquier cosa, cualquier sustancia, cualquier vacuna que nos pongamos puede tener algún tipo de reacción, que es diferente a una reacción secundaria a una reacción alérgica. Creo que si ponemos en la balanza el riesgo y el beneficio de ponerse una vacuna, y esto lo trasladamos a millones de dosis que se van a poner, el beneficio siempre va a estar muy por arriba de los riesgos.
Ujú. ¿Los riesgos cuáles son realmente? O sea, las reacciones secundarias de una vacuna por influenza, pues desde que te duele en el lugar donde te la pusieron, que te dé un poco de fiebre, que puedas desarrollar algún tipo de cuadro gripal, a veces leve, a veces no tan leve, son cosas que están descritas y son cosas que se pueden esperar, pero no es lo más común. A veces pasa, y tengo muchos pacientes que me dicen, es que yo me puse la vacuna de influenza, me dio un gripón y por eso ya nunca me lo volví a poner. Imagínate Bueno, si te hubiera dado influenza directo. exactamente. Recuerden que la vacuna de la influenza realmente nos protege contra las cepas mortales de influenza, las que te pueden matar. El que te pongas la vacuna de influenza no quiere decir que no te vaya a dar influenza. O sea, no es perfecta y aún así te puede dar una infección por influenza por otras cepas que no están en la vacuna y que no se pueden poner todas en una vacuna. Son muchos virus los que nos pueden dar gripes o cuadros respiratorios. Ujú. Y muchos de estos casos que se ponen la vacuna y desarrollan una infección, realmente es porque quizá ya tienen algún otro virus en periodo de incubación. ¿Qué quiere decir esto? Pescaron el virus unos días antes, todavía no desarrollan síntomas y a lo mejor la vacuna puede hacer que desarrollen un poquito más rápido o un poquito más agresivo esa enfermedad, pero de ninguna manera, y esto está bien establecido incluso por la OMS, no es una contraindicación. Hay pocas contraindicaciones realmente para ponerse la vacuna, son muy pocas. Está diseñada para ponerse a partir de los 6 meses de edad y creo que pues esto también hay que aprovechar este medio para hacer un llamado a que se vacunen realmente, porque pues de por sí nos está yendo un poco mal con la pandemia. Que no vaya Este peor, podría ahora ser sí. otro. Este podría ser un escenario muy difícil Sí. si aparte se llenan los hospitales, como normalmente pasa en esta época, de gente grave por influenza. Piensen algo, miren, por más que enfermaran con una vacuna en una situación donde ustedes, si están cuidándose y están controlados y se van a vacunar, pasarán unos días tal vez, si es que llegara a dar los efectos, porque ya no todas las vacunas causan los mismos efectos, pero la protección que generan es muchísima. Piensen nada más cuánto les costaría pensar que se enfermaron y no saber diferenciar si es influenza o COVID. El costo de una prueba COVID promedio es de 3,000 pesos en la calle para una prueba de PCR, que es la que se tiene que hacer para el diagnóstico. Las otras pruebas no funcionan ni funcionan para etapas avanzadas y si las de PCR tienen fallas, estas tienen peor fallas. Entonces, consideren hacerlo porque la verdad es que va a haber vacunas y la siguiente pregunta es, ¿habrá las suficientes vacunas para la demanda que se generará este año? ¿Qué opinas? Bueno, esperemos que sí. Realmente esto es un tema hasta político, no quisiera meterme demasiado en ello, pero No, ojalá que se no, acelere. pero sin duda se incrementará. Yo, por ejemplo, Sí. el año pasado me quedé sin vacunas en el consultorio a pesar de que la gente no se quería vacunar. Y yo creo que este año, yo no hago negocio con las vacunas, yo no cobro extra por las vacunas, las tengo y las vendo al costo. O sea, nada más redondeo para que no tenga que dar 22 pesos de regreso, pues tampoco es tanto. No, pero por ejemplo, lo que sí hago es, están las vacunas ahí y no salen. Hoy tengo 60 personas que me están pidiendo vacunas ya y no tengo las vacunas y no han llegado. Ojo, no pierdan el tiempo, estamos a días de que llegue, semanas, menos de semanas de que llegue. El momento que haya, va a haber una demanda tan, así como con el papel de baño. Si no da tanta diarrea, se van a acabar y entonces traten de ponérsela. La gente, sobre todo, gente vulnerable, mayor, con problemas respiratorios, gente que con una infección de influenza la puede pasar fatal, piensen que poniéndose esta vacuna tendrán muchas más probabilidades de estar protegidos y de tener menos pruebas, aún enfermando. Entonces, no hay cuestionamientos de ponérsela. ¿Quién no se la puede poner? ¿Tienes alguna contraindicación clara de quién no se puede poner esa vacuna? Pues mira, realmente cuando uno se pone a investigar cuáles son las contraindicaciones absolutas, es que has tenido alguna reacción alérgica grave con la vacuna. ¿Qué es esto de reacción alérgica grave? Que te pones la vacuna y no es que te salga un rash, un salpullido, porque eso no es una contraindicación, sino que te hayas quedado sin poder respirar, que te hayan tenido que hospitalizar por haberte puesto la vacuna. Esa es una contraindicación. Otra de ellas, pues porque todavía no está estudiado en menores de 6 meses, pero de ahí en fuera se puede poner a prácticamente todas las personas, y algunos antecedentes de enfermedades raras que solo tendrán que practicar las personas que lo hayan tenido con su neurólogo. Por ejemplo, enfermedades como Guillain-Barré, que es una parálisis, eso puede ser una causa, y hay por ahí una información respecto a pacientes altamente alérgicos a la proteína del huevo,
no es una contraindicación absoluta, pero si una persona come huevo y tiene una reacción alérgica como rash, como comezón, etcétera, no es contraindicación. Pero si comiendo huevo ha tenido alguna reacción que lo haya llevado al hospital, por lo menos la Organización Mundial de la Salud lo que aconseja es que esa vacuna se ponga dentro del hospital, a lo mejor de forma ambulatoria, con todo preparado por si ocurre un shock anafiláctico y con su internista o con su médico cuidándolo por si hay que hacer algo en ese momento. Y nosotros tenemos vacunas que no cruzan alergia con huevo. O sea, sí existen. Sí. Y hay vacunas bien claramente dicen de virus atenuados, pero hay también de fragmentos virales. Esas tienden a enfermar menos, sin duda. Y claro que hay un universo de vacunas. Pregúntenos, contáctenos y veamos. Hay una pregunta muy importante que creo que tiene y sigue con esto. Hay un montón de preguntas. Te va a tocar trabajar en Facebook, ¿eh? No me va a dar la vida, pero voy a tratar de hacer lo posible. Vamos a hablar de sinusitis, vamos a hablar de obstrucciones, vamos a hablar ahorita todo lo demás. Pero fíjense, neumonía. Neumococo, perdón. ¿La vacuna de neumococo se puede poner a la par de la influenza, sí o no? Sí, sí se puede poner a la par de influenza. Aunque podrías recomendar que tuviera por lo menos un espaciamiento de 15 días o nada. Realmente, y por lo menos en la página esto está en la página de la OMS, y lo acaban de poner, y obviamente por cuestiones del COVID, ellos no ven ninguna contraindicación en ponerla al mismo tiempo. Si el paciente está sano, si no hay una contraindicación médica, obviamente siempre preguntarlo al médico si se puede hacer, en ese caso en particular, pero no hay una contraindicación de ponerlas al mismo tiempo. Se puede hacer. De acuerdo. ¿Quién se tiene que poner la vacuna de neumococo? Del neumococo realmente, bueno, son los extremos de la vida y algunos pacientes con enfermedades crónicas, niños a los 2, 4, 12 meses, que es parte de su cartilla de vacunación, y pacientes mayores de 65 años. Ahí también tienen que hablar con el médico que les va a poner la vacuna. Hay algunas vacunas que es una dosis única, y hay algunas vacunas que se pueden poner hasta cada 5 años. Y obviamente si alguien tiene alguna enfermedad, como que lo hayan operado del vaso, le hayan quitado el vaso, tenga problemas como asma, bronquitis crónica, algunas enfermedades que bajen tu sistema de defensa, diabéticos, etcétera. Esa gente más vulnerable también es recomendable ponerla. Antes de romper el tema y cambiar, te preguntaré algo que los detractores de las vacunas y conspiracionistas nos dirían en este momento. ¿Tú te vas a poner la vacuna del coronavirus cuando salga, si es que la tenemos pronto? Claro que sí. Eso. Sí. Qué bueno que no. Aunque sea la china y la rusa y que también. Pues no sabemos exactamente cuál nos vaya a llegar. Claro, sí. Obviamente si hay opciones, pues escogeré la que crea que sea más conveniente, pero por supuesto, o sea, eso es algo que necesitamos para reactivarnos en todos sentidos, ¿no? No nos vas a robar nada, no te vas a inyectar un chip de ADN en el cuerpo, el gobierno no te quiere controlar, no trabajas para ningún laboratorio ni vendes vacunas, ¿no? Para ninguno. Realmente. Yo pensé que te estás haciendo millonario con esto. No, bueno, ojalá. Pero bueno, pues aclarada esta duda, la respuesta mía también será sí me la voy a poner y no me importa lo que digan los conspiracionistas, los espero en el muro, les encanta llegar y atacarme. De repente hay unas historias que uno va a publicar un libro de lo que me escriben y de repente se desaparecen, no pasa nada, solitos ellos se van. Pero vamos a regresar y vamos a cambiar un tema que es muy importante. Aquí hay una como pregunta repetida, perdón que no tenga todo lo que lo están escribiendo, pero es un montón. Pero dice esto: doctor, ya me operé de sinusitis, sigo fatal, tengo las narices tapadas, no me quiero volver a operar, me siento mal. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Por qué pasa tanto esto? ¿Por qué? Porque una persona que es operada a veces de sinusitis no está bien. Digo, a ver, yo sé que es general, pero es una pregunta recurrente. ¿Qué pasa? Ok, bueno. Yo creo que aquí hay una creencia de que la sinusitis es algo que te da, se cura y no te vuelve a dar, o te da, se opera y no te vuelve a dar, ¿ok? Obviamente hay tratamientos médicos, hay tratamientos quirúrgicos, pero ¿por qué no pueden funcionar en algunas cosas? Hay que entender que la sinusitis crónica, podremos hablar un programa completo de todo esto, hay muchas variedades, hay muchos tipos, pero a fin de cuentas, lo que significa una sinusitis crónica es que todo el recubrimiento de nuestra nariz, de nuestros senos paranasales, está inflamado. En algunas ocasiones, esta inflamación obviamente se maneja la gran mayoría de las veces con algún tratamiento médico. Hay que buscar la causa, no todas las causas son infecciosas. ¿Cuáles serían las causas más comunes de una sinusitis? Bueno, obviamente está la causa infecciosa.
Ahí pueden ser desde virus, bacterias, hongos también pueden participar. Es muy frecuente la sinusitis por hongos, pero también existe sinusitis alérgica, por ejemplo, sinusitis dada por algún tipo de alteraciones anatómicas dentro de tu nariz, tienes problemas en tu tabique nasal, tienes cornetes grandes, tienes algún tumor, algún pólipo que está obstruyendo tu nariz. Todas esas son causas de que una sinusitis no se cure. O gente que fuma, que finalmente todo este recubrimiento de que hablaba al principio, si nosotros lo viéramos microscópicamente, está hecho de algunas pequeñas células que tienen como unos pelitos chiquitos que se llaman cilios. Entonces, en algunos pacientes que tienen sinusitis de larga evolución, estos cilios, estos pelitos ya no funcionan igual. Aunque se operen, obviamente mejoran, pero a veces son pacientes que de todas formas necesitan un mantenimiento constante. A veces es difícil hablar de una cura total, a veces ni siquiera la cirugía puede alcanzar eso, aunque en algunos casos sí, cada paciente es diferente, pero si hay un daño a esa mucosa que nosotros llamamos epitelio, si hay un daño permanente, por ejemplo, alguien que fuma, pues, o que tiene algún tipo de alteración ya genética de esos pelitos, de esos cilios, pues obviamente nunca va a estar completamente bien. Ahí es importante que estén en un mantenimiento pues prácticamente constante, tratando las agudizaciones del cuadro y pues con revisiones periódicas, ¿no? Esas son de las causas principales por las cuales una sinusitis a veces no se resuelve tan fácil como quisiéramos, ¿no? Es un tema amplísimo, pero a grandes rasgos va por ahí. A ver, inicialmente yo tengo más preguntas, ahorita hay más, ahorita las estaré retomando. Sería la primera, ¿por qué es tan difícil tratar una sinusitis? ¿Por qué requieres tanto para tratar una sinusitis? Bueno, realmente hay tratados enormes cada X años de sinusitis, siempre nos cambian la jugada, y el problema está en que hay muchas variedades de sinusitis. Y realmente son variedades que incluso van conociéndose poco a poco y cada vez se va haciendo un poco más específico en conocer qué es lo que produce sinusitis en cada persona. Pero la realidad es que es una enfermedad que nosotros llamamos multifactorial. Son muchas cosas. No nada más podemos achacar lo que es una bacteria o que es un virus. Generalmente son un conjunto de causas. Alguien que tiene infección, pero que también tiene sinusitis, pero que también tiene el tabique desviado, pero que también dejó evolucionar mucho tiempo su cuadro y obviamente no va a tener el mismo pronóstico a alguien que se atiende pronto, alguien que fuma, vivir en ciudades contaminadas como esta, alguien que no controla sus alergias, pues obviamente todo esto va haciendo más difícil los tratamientos y el resultado, aunque pueden mejorar mucho en la calidad de vida, pues a veces no es el 100% de curación, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es lo difícil. Y habemos otorrinos, que es mi caso, que nos dedicamos pues prácticamente a ver cuestiones de sinusitis, es nuestra especialidad. Y aún así seguimos aprendiendo porque hay nuevos criterios, nuevas formas y hay tratamientos que quizá vengan en un futuro un poco más enfocados a esos tipos de sinusitis que ahora se conocen más. Ok. Dice Lirio López, yo no compro productos de belleza, yo compro productos para la rinitis. Ella tiene un problema, inclusive ya está operada algunas veces. Lirio, ¿me puedes repetir la pregunta? Y ahorita se la hacemos porque también tenía que ver con este tema. Mi hija en ocasiones por la mañana cuando se despierta está estornudando, escurrimiento nasal y en un lapso de 1 a 2 horas se le quita. ¿Qué es esto? Bueno, habrá que ver cada caso, pero generalmente ese tipo de síntomas que ocurren mucho a la mañana, al despertar, es muy típico de alergias. Y en particular, obviamente habría que hacer un test para confirmar esto, pero en particular alergia a los ácaros. Acuérdense que son esos animalitos que están en todas partes, están en las almohadas, en las sábanas, en las cortinas, en las alfombras, en nuestra piel. Y entonces si nos vamos a dormir, estamos respirando todo eso, generalmente despertamos con síntomas. Nos vamos de nuestra habitación, nos vamos de nuestra casa y nuestros síntomas mejoran. Eso es un dato muy típico de alergias a ácaros. Pueden haber otras alergias asociadas, pero eso es algo muy característico. Oye, cuando tienes un problema de desviación septal, ¿no? Que esto te puede condicionar una obstrucción de una sinusitis. ¿Cuándo es el momento de que tienen que acudir a operarse y por qué? Porque luego parece que este es un pretexto y porque siempre acaban con la nariz así. No, no es cierto. Nada más este es un... Ok. Bueno, mira, aquí lo importante es cuándo se opera una nariz. Una nariz se opera cuando se tiene que operar,
que el paciente no respira por algún problema en la nariz a grandes rasgos. Obviamente hay otras indicaciones. También se opera cuando se quiere operar con fines estéticos, o lo más común, que por lo menos yo veo en mi práctica, una mezcla de las cosas. ¿Okay? Un paciente que a lo mejor no le gusta su nariz, pero que también va de la mano con un problema funcional. De hecho, es lo más común. Si alguien ve a alguien con una nariz que por fuera se ve chueca, seguramente por dentro también va a estar y tiene algún problema de respiración. Entonces, bueno, pues eso es cuando tiene que acudir, cuando le produzca problemas a tal grado que la obstrucción en su nariz no lo deje hacer su vida normal, no lo deje hacer su ejercicio normal, no duerma normal, se despierte muy seguido. Roncan, por ejemplo, por esto. Por ronquido, que te puede producir un problema en la nariz, como sinusitis crónica, mal aliento, fatiga. En los niños, retraso en el crecimiento. Okay. Un problema, pues obviamente por una baja oxigenación. Son pacientes que pueden tener cierto grado de disminución en su saturación de oxígeno. Obviamente ahí puede haber otras causas, ¿no? Anginas, adenoides, etcétera. Pero son muchas causas, ¿no? Puede haber problemas con los dientes. Los pacientes que no respiran bien por la nariz generalmente son el típico niño o joven con dientes chuecos que le ponen brackets, le acomodan los dientes y después de un tiempo otra vez se le vuelven a chocar, le tienen que volver a poner brackets. Esos pacientes hay que revisar cómo está su nariz, ¿ok? Los niños que no respiran bien, ya sea por una cuestión nasal o de la garganta, tienden a crecer con el mentón retraído, con los pómulos muy aplanados. En fin, son muchas causas que realmente, causas que te pueda dar un problema en tu nariz, una mala respiración y muchas consecuencias, ¿no? Entonces, cada una de ellas, pues depende de qué tanto afecte la calidad de vida. Pues hay veces en donde el único remedio pues sí puede ser una cirugía, ¿no? Sobre todo cuando es un problema anatómico que no se puede resolver de otra forma, pues esos son los casos que son candidatos a alguna cirugía funcional. Ok, rapidísimo. ¿Cuándo se considera crónica una sinusitis? ¿Más de 6 meses? Aquí pregunta Adi. En general, más de 3 meses. En general, alguien que tiene más de 3 meses es un problema ya que se puede considerar crónico. Voy a hacer un paréntesis rápido. ¿Qué es esto de la cirugía nasal, del nervio nasal posterior? ¿Para qué es esto? Me están preguntando aquí. Bueno, hace tiempo se hacía ese tipo de cirugías del nervio nasal posterior, el nervio vidiano. Es un nervio que controla un poco la función de los cornetes. Los cornetes son unas estructuras que tenemos dentro de la nariz que tienen esa capacidad de congestionarse y descongestionarse. A grandes rasgos, por ejemplo, alguien que no respira bien, pero que describe que a veces es un lado el que se le tapa y a veces es el otro, es posible que su principal problema sea un problema de cornetes. A veces estos cornetes finalmente llevan la orden del sistema nervioso, de nervios, uno de ellos es el nervio vidiano, pues a veces puede producir un tipo de rinitis y en algún momento se llegó a hacer, ahora ya no es tan común, pero este corte del nervio vidiano. Realmente no es que no se haga, pero se ha visto que a veces se asocia a mucha resequedad nasal, etcétera. Entonces a veces hay tratamientos más efectivos para ello y menos riesgosos. Lirio, te voy a poner en contacto, les voy a pasar teléfonos, se van a conocer, creo que es importante. Nancy Fierro, ¿me estás escuchando? ¿Cuándo hacemos una plática de obesidad desde allá, desde el norte? No sabes qué fregones son para los bypass gástricos. Y ahí saludos a toda la banda de allá. Oye, hablemos, hay preguntas, hay varias preguntas, voy a empezar una. Okay. Hay gente que tiene y está hablando de hijos con sangrados nasales continuos y que a veces inclusive en las noches surgen o prácticamente sin ningún estímulo. ¿Qué es? ¿Qué hay que hacer? Platícanos ligeramente del tema, es complejo también, pero es complejo, pero es algo muy común. Hay que saber que la mayor parte de los sangrados de nariz en niños generalmente es por rascarse la nariz, ¿ok? Ahora, ¿por qué se rasca la nariz? Muchas veces, pues sí, puede ser un tic, pero a veces puede estar indicando algún otro tipo de enfermedad. Un niño alérgico, por ejemplo, se va a estar rascando la nariz. Un niño con alergias precisamente produce un moco un poco más seco, que se hace más costroso, nariz tapada, y es una causa súper común de sangrados en la nariz, sobre todo en gente joven, ¿ok? El sangrado de la nariz puede tener distintas causas. Afortunadamente, la mayor parte de los sangrados son de fácil control, a veces hasta se autolimitan, pero en algunas ocasiones, bueno, pues se requerirá de algún tipo de tratamiento, desde
tratar la alergia que tengan de fondo, lubricar la nariz. Algo que hacemos mucho los otorrinos es cauterizar el vasito que está sangrando. Obviamente hay casos mucho más graves de sangrados, a veces asociados a traumatismos, a hipertensión, que el sangrado viene de las partes más profundas de la nariz, y eso es mucho más grave. Puede requerirse a veces incluso de internamiento, transfusiones, cirugías, etcétera. Entonces puede ir desde algo muy sencillo hasta algo muy complejo. ¿Qué es lo que le recomendaría yo a alguien que tiene algún sangrado y en ese momento no puede tener alguna atención médica? Es primero mantener la calma, sonarse el exceso de coágulos que pueda haber y hacer una compresión en su nariz. Pero en esta zona de la nariz, no sé si se alcance a ver, de tal forma que cerremos las fosas nasales. No saben cuántas veces veo yo gente con sangrados en la nariz y se está apretando aquí arriba y se echa la cabeza hacia atrás y aparte trae una bolsa de hielos. Entonces llega a ser muy aparatoso. Cuando uno se apachurra aquí arriba, realmente no está comprimiendo ningún vasito, está comprimiendo los huesos de la nariz. Si uno se apachurra aquí abajo, cerrando las fosas nasales 10 o 15 minutos, realmente uno está comprimiendo el lugar donde más frecuentemente se originan los sangrados y por lo menos da tiempo que se haga una buena costra, que a lo mejor llegue mucho más tranquilo a la atención con un otorrino y que sea mucho menos aparatoso, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente hay muchísimos diagnósticos que pueden producir sangrados en la nariz, pero hablando de lo general, yo creo que es lo que pueden hacer pues para manejar un sangrado, en lo que lo revisa ya un médico y ver si se necesita cauterizar o buscar ya una causa más de fondo, ¿no? Una pregunta rápida, me dice Felipe Aguilar, me dice si tiene alguien un problema de sinusitis en senos etmoidales y esfenoidales, ¿se aumenta la predisposición a Guillain-Barré o a meningitis y cómo puedes ver esos senos? Bueno, como tal, a Guillain-Barré no está descrito. ¿Cuál fue la otra? ¿La meningitis? Meningitis, sí. Meningitis. Bueno, la sinusitis es una enfermedad que se puede complicar, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que se sale o se extiende de los senos paranasales. ¿Cuáles son los dos principales lugares donde se puede complicar? Ojos y precisamente sistema nervioso central, meningitis y cerebro, ¿ok? O sea, la nariz realmente tiene de vecinos a muchos órganos muy importantes. Entonces, en cuanto a la meningitis, bueno, si existe esa posibilidad, obviamente todo dependerá del tipo de sinusitis, de la extensión, qué tan grave está el paciente, cómo está su sistema de defensas, pero potencialmente una sinusitis mal controlada y sobre todo en época de invierno, que es donde más vemos ese tipo de complicaciones, pues sí puede tener ese tipo de complicaciones. No son demasiado comunes, pero existen y pues cada invierno vemos algunos casos, ¿no? Por ese tipo de problemas. De acuerdo, totalmente. Verónica Cruz se dedica a la ortodoncia, tiene un paciente de 13 años que tuvo un accidente y tiene obstruida la nariz. En el IMSS le dicen que esta obstrucción no se puede hacer nada hasta que crezca la persona. Si es cierto o no es cierto, se puede hacer algo con esta persona. Bueno, realmente los criterios para hacer algo en la nariz desde el punto de vista quirúrgico han cambiado. Si un niño es un respirador oral, o sea, porque no respira con su nariz y ya está teniendo este tipo de problemas en dientes, en el crecimiento, de apnea obstructiva del sueño, de ronquido, no importa la edad que tenga, se puede hacer algo. Obviamente siempre se procura hacer lo más conservador posible. Si tiene alergia, también darle tratamiento. Pero no hay una contraindicación en esos casos de hacer la cirugía, aunque sean chicos. Yo he tenido pacientes niños que pues están tan mal de la nariz que hay que hacerles algo, porque si no, pues desarrollan otro tipo de problemas que después ya no son tan fáciles de resolver. Súper bien. Oye, a ver, vamos a saltar un poquito a la rinitis y perdón que nos estemos viendo, pero es que las preguntas van por allá también. Gente que dice que si puedes diferenciar y decir, por ejemplo, pacientes con inmunoterapia y tratamientos más convencionales, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Qué ventajas tiene uno? ¿Cuándo se hace uno? ¿Cuándo se hace el otro? Platícame. Pero realmente, ¿cuál es mejor? El que esté indicado. Obviamente la inmunoterapia se reserva un poco más a pacientes con alergias que ya no son tan marcadas solamente en una estación del año, sino son más persistentes a lo largo del año, que son de difícil control con medicamentos. La mayor parte de las veces primero se intenta controlar esto con medicamentos, pero cuando no hay una buena respuesta con medicamentos, entonces hay que pensar en la inmunoterapia. Cuando un paciente solamente se puede controlar teniéndolo con medicamentos todo el tiempo, también sería un buen candidato para la inmunoterapia. No puedes tener a alguien 2, 3, 4 o más años siempre con la misma pastilla, con el mismo spray,
Cuando eso está pasando, Sí. eso es una pregunta que un montón de gente me está haciendo. O sea, tengo ya X tiempo, ya no me hacen. O sea, la inmunoterapia es, ¿y en qué consiste? Platícanos para que la gente que somos no conocedores de este tema lo entendamos. Bueno, esta cuestión de la inmunoterapia realmente la ven un poco mal los inmunólogos, pero bueno, mi especialidad tiene mucho que ver con la cuestión alérgica, pero la inmunoterapia realmente es un tratamiento que está basado en introducir, por eso se le llama vacuna, pequeños dosis muy bajas del alergeno. ¿Qué quiere decir alergeno? Todo lo que te hace daño y que te produce alergia, introducir a tu cuerpo unas pequeñas dosis de ese alergeno, para que tu cuerpo poco a poco se vaya acostumbrando a no saber reaccionar cada vez que entra a su cuerpo, que finalmente eso es la alergia, y puedas controlar de esa forma tus alergias. Obviamente hay que hacer previamente un test de alergias, ver cuáles alergias son positivas, y la inmunoterapia deberá contener los alérgenos a los que a los que diste positivo. ¿Okay? Obviamente, si alguien está en este escenario de que todo el tiempo está con un spray, con una pastilla y lleva años tomándola y nada más la suspende y empieza con síntomas, pues se va a controlar mucho mejor con la inmunoterapia porque es un tratamiento específico. A diferencia de los medicamentos, de los spray, que son muy buenos y en mucha gente funcionan, ninguno de ellos es específico para ninguna alergia, son para alergias en general. Entonces la inmunoterapia, la ventaja que da es que ataca exactamente la alergia que tienes, por lo menos las alergias ambientales, lo que estás respirando. ¿Okay? ¿Es cara? Pues te no puedo decir, decir no decir que es caro, ¿eh? Bueno, mira, yo lo he visto en algunos pacientes, sobre todo que gastan todos los meses en pastillas, en sprays. A veces gastan más en eso que en lo que cuesta la inmunoterapia. Un paciente que está en tratamiento con inmunoterapia, aunque son tratamientos largos, a veces son de años, generalmente está mejor controlado y va a necesitar menos medicamentos. Y una ventaja es que ayuda o evita que esa alergia progrese, porque también la alergia puede ir progresando conforme pasa el tiempo, puede ir progresando en grados. Puedes empezar con una rinitis alérgica y posteriormente tener más allá de una rinitis alérgica, problemas ya bronquiales, tipo asmáticos, etcétera, ¿no? Entonces, de cierta manera ayuda un poco a prevenir que eso suceda. Oye, me están diciendo, a ver, para todos los que están aquí viéndonos, a ver si me sale por allá abajo, hacia ese lado de aquí, están todos los datos del doctor para contacto, pero ¿por qué no das un número de tu oficina? No sé si quieres dar alguna cosa como para que te contacten. Están pidiendo tus datos aquí. ¿Quieres contestar por ahí o quieres dar algún número de tu consultorio o algo? Pues el número de consultorio es el 55 58 12 13 22. En ese teléfono me pueden llamar y ese teléfono de consultorio. Creo que está increíble ver que mucha gente, lo que percibo es que tiene datos de una rinitis crónica que no se controla con los medicamentos fácilmente, que están desesperados porque les fastidia, toman esto y parece que nada más les cambian la receta, y hoy la inmunoterapia es una opción para ellos. Señores, creo que vale la pena. La gente que tiene rinitis o hemos tenido rinitis es fastidiosa y creo que esta es una gran opción para esas personas, pues invertir un poquito a veces en esto como para tener un buen tratamiento. Tengo a alguien más que dice, siempre tengo gripa del lado derecho de mi nariz. ¿Qué pasa? Ok. Ese bueno, es Pérez Barragán. Bueno, generalmente pues, la gripe normalmente tendría que durar menos de 7 días. Eso posiblemente ¿Pero sea se puede tener cosa. gripe de un lado nada más? No. No. Generalmente la gripe afecta a los dos lados. Ahí habría que ver si no es un problema de sinusitis de ese lado, que es frecuente que a veces sea nada más de un solo lado. Habría que estudiar muy bien ese caso, pero bueno, ya una gripe que dure tanto tiempo, generalmente ya no es una rinitis, sino una rinosinusitis. Es lo más común, ¿ok? Buenísimo. Oye, zumbido de oídos y asociado a o tinnitus también asociado a sinusitis y enfermedades del tracto aéreo superior. ¿Es común? ¿Son más circulatorias? ¿Te dedicas o no a eso? Porque además es un tema, wow, yo no quisiera lidiar con eso. Bueno, mira, el tinnitus es un tema que es un dolor de cabeza para los pacientes y también para nosotros que los tratamos. Son muy difíciles de tratar. Obviamente hay algunos que pueden tratarse fácilmente porque la causa es muy obvia, pero hay otros que en la causa, por más que lo buscas, no encuentras la razón. Y eso porque hay descritas un chorro de causas y hay otras que son totalmente pues, desconocidas y nunca das con la causa. En relación a lo que decías, a infecciones de vías respiratorias que produzcan tinnitus, sí es posible,
todo está conectado. Hasta atrás de la nariz hay un pequeño tubito que se llama trompa de Eustaquio, que es lo que conecta nariz, garganta con los oídos. Entonces, cualquier proceso que inflame la nariz, los senos paranasales, la garganta, potencialmente también puede inflamar o infectar los oídos. Y uno de los datos de inflamación de oídos a veces puede ser un tinnitus o acúfeno, que también le llamamos así, que es un zumbido o un ruido en el oído. Obviamente hay muchas otras causas: presión arterial, problemas con colesterol, con triglicéridos, de origen vascular, problemas cervicales. A veces realmente podemos hacer muchos estudios, a veces sale alguna respuesta, a veces pueden ser datos incipientes de una pérdida auditiva, sobre todo en gente un poco más grande que empieza con algún tipo de ruido, de zumbido. Hacemos un estudio de audición y vemos que las frecuencias más agudas son donde hay una pérdida auditiva. El paciente no lo detecta, que como tal no escuche bien, pero la audiometría pues ya marca cierto daño, y bueno, a veces son los datos con los que una baja auditiva puede empezar, con un zumbido en el oído. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Hay una pregunta que tiene que ser interesante y además la he visto con diferentes pacientes. Nancy Vivas Rivera habla de, pues ella tuvo un diagnóstico de asma hace 5 años y después de mucho batallar estoy atendiéndome con un alergólogo. Mejoré mucho, pero hay gente que persistentemente está teniendo dolor torácico, y no específicamente que haya tenido COVID o no COVID, pero dolor torácico a la inspiración profunda. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo estudias? ¿Qué haces? Bueno, aquí habrá que ver la causa, los antecedentes de cada paciente. Si bien es cierto que el COVID puede ser una causa, muchas otras infecciones también lo pueden ser. Y hay que recordar que como tal el pulmón no duele, lo que duele es lo que está alrededor del pulmón, las costillas, los músculos intercostales, la conexión entre los cartílagos y el hueso, el esternón, etcétera. Hay muchas causas de dolor en el pecho, entonces obviamente causas cardíacas, etcétera, ¿no? Pero al inspirar profundo a veces puede ser desde una inflamación de la cubierta de los pulmones, que se llama pleura, que puede pasar, y a veces puede pasar post-infecciones virales. Yo lo he visto mucho en post-influenza, una cosa que se llama una pleuritis, que es una inflamación del recubrimiento del pulmón, que a veces incluso puede acabar en algún tipo de derrame a ese nivel, o sea, como acumulación de líquido en el espacio que hay entre la pleura y el pulmón. A veces llega a suceder después de algunos cuadros virales. No me ha tocado verlo post-COVID, seguramente habrá casos. Yo lo he visto un poco más en influenza, pero bueno, son causas que se tienen que ir descartando, ¿no? Y bueno, pues depende de la causa, será el tipo de tratamiento, ¿no? Oye, ustedes son los grandes diagnosticadores de enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque gente que llega muchas veces con ustedes por tos crónica, infecciones faríngeas recurrentes, padece este problema y que no tiene y no identifica claramente que tenga reflujo. Platícame un poquito de esto, porque también es un problema y porque hay específicamente casos como el de Sonia Silva que me llaman la atención, en donde habla de tos y bronquitis crónicas y como cosas así, que podría ser una de las respuestas. Por eso la pregunta. Ok, bueno, a grandes rasgos, sí, obviamente existe esta entidad de faringitis o laringitis por reflujo, también se le conoce como reflujo faringo-laríngeo. Finalmente hay que recordar que la garganta es un órgano que puede tener enfermedades in situ. ¿Qué quiere decir? Infecciones originadas en la garganta y un problema que solamente se limita y empieza en la garganta. La causa está ahí. Sin embargo, la garganta también puede afectarse por todo lo que entra, todo lo que respiramos, alergias, cambios de clima, etcétera, pero también puede afectarse de abajo hacia arriba, es decir, gastrointestinal hacia la garganta. Cuando hay problemas de reflujo por una hernia hiatal, ahí trabajamos mucho con gastroenterólogos. Este ácido que normalmente está diseñado para estar en el estómago y no irse más arriba, pues puede subir tanto al grado de lastimar la garganta, la laringe, las cuerdas vocales. Obviamente eso puede dar problemas en la voz, de tos crónica, de una flema constante que no se quita. Son pacientes que frecuentemente han sido malamente tratados por infecciones con muchos antibióticos y no les funciona y recae. Es algo que veo prácticamente diario.
Entonces, un paciente con esas infecciones de garganta recurrentes, hay que ver realmente si son infecciones. Muchas veces puede ser problemas tipo reflujo, tipo alergias, que son los que más pueden producir síntomas en la garganta. Y obviamente aquí, bueno, lo importante es hacer un buen diagnóstico de la mano con algún gastroenterólogo, pues para hacer una endoscopía, ver si no hay nada tal, qué tipo de reflujo es, si es un reflujo ácido, alcalino, cada uno tiene sus tratamientos y a veces de esa forma se puede ayudar mucho a resolver los síntomas. Entonces yo creo que pues es una entidad que tuvo su boom hace unos años. Antes, entre los otorrinos decimos que se sobrediagnosticaba esta cuestión de la faringitis por reflujo. Ahora creo que se está consciente que no todo es faringitis por reflujo, sin embargo es algo que sigue existiendo. Se ve quizá un poco más en la época de Navidad, Año Nuevo, no sé cómo nos va a pintar este año en ese sentido, pero bueno, es algo frecuente, ¿no? Y algo importante es que un 40% de los pacientes que tienen faringitis por reflujo no van a tener síntomas gastrointestinales de reflujo, no van a sentir la acidez ni el reflujo, sino es una pequeña acidez que quizás sucede en la noche, no se dan cuenta. Pero es asintomático. Hay un grupo de pacientes muy interesantes en el reflujo gastroesofágico. Ya hablaremos de eso. Yo ahora me toca hablar a mí de un tema, ¿no? Luego tú me entrevistas a mí. O John Miguel, que me entreviste John, que le encanta aquí, nomás no viene. John, ¿siguiente semana piedras o qué hacemos? ¿O cuándo hacemos piedras? No, siguiente semana no. La siguiente piedras. Ya te comprometí. Y luego tú ya me entrevistas a mí para que me toque hablar. Pero fíjate bien, bueno, como si no hablara, ¿eh? Oye, hablando del reflujo, hay gente que tiene un reflujo muy severo y es un porcentaje no despreciable que no tiene síntomas de reflujo y se está quemando. Y esos son los que pueden llegarte contigo. O son los que llegan a una endoscopía y de repente ves que está súper quemado. Y ellos, pues, yo no siento nada y mi vida es normal y así, ¿no? Es importante atender esto. Quiero regresar a dos preguntas. Bueno, viene la de Mary Gómez. Ahorita vamos a contestar a Mary Gómez. Un saludo, Mary. Y vamos a una pregunta que está como recurrente. La inmunoterapia se puede aplicar en niños y en adultos, número 2, y predispone a otras enfermedades. Ya. Bueno, la inmunoterapia sí se puede aplicar tanto en niños como en adultos. De hecho, en algunos niños que pues es difícil que reciban la inyección, que aunque es subcutánea no deja de ser una infección, se puede hacer de forma sublingual, cambia un poquito ahí la frecuencia y la forma de administrarse. Como tal no está asociado a algún otro tipo de enfermedad, pero obviamente tiene que valorarse el paciente porque puede haber ciertas contraindicaciones, algunas enfermedades inmunológicas, también puede haber ciertas contraindicaciones para hacer el tipo de prueba en especial que se ocupe. Entonces esto sí tiene que estar valorado por un experto en esto para ver quién es candidato a hacer la prueba para detección de alergias, qué tipo de prueba es la mejor y obviamente de ahí qué modalidad de inmunoterapia se puede dar, subcutánea, sublingual. En Estados Unidos se empieza a dar en forma de tabletas. Ojalá que eso lo podamos tener pronto aquí en México. Pero bueno, realmente es algo muy seguro porque realmente se va escalonando la dosis del alergeno. Es muy raro tener alguna reacción alérgica. Puede suceder, por eso hay que estar en contacto. A veces se puede ver la inmunoterapia incluso en el consultorio, por si llega a tener alguna reacción. Bueno, ahí se tienen las herramientas como para darle atención inmediata y enseñarle al paciente cómo colocársela, ¿no? Eso es importante, la parte de educación al paciente, que aprenda cómo manejar la enfermedad y cómo manejar su inmunoterapia. De acuerdo. Rebeca Albert me dice algo que a mí se me hace una gran pregunta. ¿Es cierto que la rinitis alérgica no se cura? Y ahora, si se cura con estos dos tratamientos de inmunoterapia, ¿en qué porcentaje podrías decirme que por lo menos el paciente tiene ya una calidad de vida mejor o suficientemente como para ya no estar enterándose y no molestarle tanto? ¿Qué porcentaje de cura podríamos decir? Bueno, realmente a veces es difícil hablar de una cura total de las alergias. ¿Cuál es el escenario más común? Que el paciente tenga múltiples alergias. O sea, eso es lo más común. Cuando nosotros hacemos test o mando a hacer los test de alergias, vemos que a veces el paciente puede tener diferentes alergias, pero en diferentes grados. Entonces, algunas de ellas con la inmunoterapia se pueden llegar a superar, sobre todo cuando son grados pequeños, y algunas de grados más altos se pueden llegar a controlar bastante bien con el paso del tiempo. Pero también hay que recordar que la alergia es una enfermedad dinámica. No es lo mismo las alergias que tengas hoy a las que puedas desarrollar después. Tú puedes desarrollar alergias nuevas, por ejemplo, incluso si te cambias de domicilio, de casa, de medio ambiente, puedes desarrollar alergias que no conocías y entonces
no siempre es la misma fotografía. Por eso es que a veces algunos pacientes pueden decir que nunca se curan, porque, bueno, algunas efectivamente nada más se controlan y no se curan, pero también uno mismo puede desarrollar alergias. Entonces, desgraciadamente vivimos en un medio ambiente muy propicio para alergias por la contaminación, por los cambios climáticos. Entonces es algo que vemos muy, muy seguido y cada vez lo vemos menos estacional. Cada vez las estaciones las vemos menos marcadas y encontramos alergenos de otoño en invierno, de primavera en el verano, sigue siendo enero, ¿no? Todavía, o marzo, que estamos, ya no sé. Sí. Para mí todo el 2020 fue marzo, ahí me quedé encerrado ya. Pues sí, entonces esto pues cambia, a veces ya no es tan marcadas las estaciones del año y eso también alborota las alergias tremendamente, ¿no? Hasta por delegaciones de la Ciudad de México, alcaldías, pueden haber alergias diferentes, ¿no? Pero, a ver, ahora te voy a comprometer más a la pregunta, porque entiendo que no me puedes decir que se cura, porque entiendo por qué lo dices. Pero, ¿qué cambio hizo la inmunoterapia en el tratamiento de las alergias? Bueno, obviamente es un cambio muy, muy, muy importante, porque realmente es el único tratamiento específico. O sea, no hay otro tratamiento específico para las alergias. Todos los demás son buenos, ayudan, pero tú le puedes dar el mismo spray a alguien que tenga alergia a los ácaros, que tenga alergia a los perros, que tenga alergia a los polenes, a los pastos, pero la inmunoterapia realmente te va a tratar o va a atacar esa alergia en especial que tú tienes. Y a veces es un combinado de alergenos, entonces te ayuda a tratarte varias alergias a la vez. Y esa es la gran ventaja de la inmunoterapia. Oye, me dice Roxana Rodríguez, oye, ¿las pruebas cutáneas son verídicas? Porque hasta me dijeron que soy alérgica al gas de cocina. No sé cuál es el gas de cocina, espero que no tengas fuga ahí, Roxana, cuidado. No sé si sea verdad. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo funcionan y qué tantos falsos positivos dan? Bueno, depende mucho de la técnica que se use para realizar el diagnóstico de alergias. Ha evolucionado todo esto, la forma de hacerlos, hay test un poco más rápidos. En particular en la clínica hacemos un test que es probando dosis muy bajitas del alergeno hasta encontrar la dosis en que se le forma una roncha en la piel. La verdad es que tienen un diagnóstico muy preciso en las pruebas cutáneas y tienen la ventaja de que en ese mismo momento sabes a qué eres alérgico, ¿no? Y también tienen la ventaja de que pueden detectar alergias a grados pequeños, que a veces los estudios de sangre, que no dejan de ser buenos y no dejan de ser útiles, porque también está el estudio de sangre, a veces los estudios de sangre, por lo menos en nuestra experiencia, nos ha tocado que estas alergias pequeñas no se detectan completamente y de todas acabamos complementando con algún tipo de prueba cutánea. Más que hay que aguantarse los piquetes, eso sí. ¿Ok? Ok, está de acuerdo, sí. Y han mejorado, supongo, ¿no? Sí, la verdad es que la mejoría es muy, muy, muy importante. Oye, vamos a las cosas ya más así, disequemos aquí la controversia y hagamos esto para cerrar algo mejor. Ok. ¿Qué opinas de que la gente regrese a las escuelas? Que los chavos y los jóvenes lleguen a las escuelas. Hablamos del semáforo verde, ese semáforo verde yo no lo creo en nada o soy daltónico. Okay. Pero mi pregunta sería, ¿cómo ves los próximos 6 meses el regreso a clases? Y te voy a poner un ejemplo que a mí me llamó mucha atención. Si has seguido las estadísticas de COVID, yo las de aquí no, porque no hay números, pero bueno, en España, por ejemplo, hubo un descenso muy importante. Y el otro día mi hermana me decía que sus hijos la siguiente semana entrarán a la escuela. ¿Cuándo en España te están teniendo, ellos sí, no aquí, una segunda oleada? Porque aquí nunca hemos bajado un solo caso, sino que nada más no hacemos pruebas, no dije nada, ¿eh? Y entonces, en esta segunda oleada, van a entrar los niños a clases. Estoy desconcertado, entiendo que es una problemática fuerte. ¿Qué vamos a ver con eso? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que definitivamente los dos puntos de peligro actuales en esta pandemia son el frío que viene, las infecciones estacionales y el potencial regreso a clases presenciales. Obviamente, si nos vamos a las disposiciones oficiales, pues las clases presenciales serán en su mayoría, porque entiendo que hay algunos lugares que ya regresaron, pero en su mayoría serán cuando el semáforo epidemiológico esté en verde. Pero hay que recordar que estamos en naranja, hay colonias en la Ciudad de México en rojo, nos falta pasar de naranja a amarillo y de amarillo a verde. ¿Cuál es la definición de semáforo verde? Cuando la ocupación de camas por COVID sea menor al 50%
y que se tenga una ocupación estable a la baja durante un mes, es cuando en teoría vamos a pasar a semáforo verde. Aquí el único problema de esa definición del semáforo verde es que en ningún momento nos indican que el semáforo verde sea cuando la mayor parte de la población esté vacunada y protegida. Ese es el verdadero problema y es la parte más complicada que veo yo, porque obviamente viene el frío. Yo no sé si por presiones, y no me quiero meter tanto en cuestiones políticas, pero no sé si por cuestiones de presión política, económica, esto se adelante o se cometa una imprudencia, pero se va a juntar el frío, las infecciones, la presión social de regresar a la escuela y la política. La presión social, que para quienes somos papás, obviamente es muy difícil, estamos pasando por un periodo muy difícil, pero creo que está primero la salud. Y hay que recordar, sobre todo en el caso de los niños pequeños, es imposible tenerlos con un cubrebocas en el transporte, en la escuela. Sí, a los adultos no se los pueden poner porque no sabemos usarlo. Y ves a un niño es mucho. Yo le llamo, porque yo no soy tan político como tú, yo le llamo daltonismo político electorero. Okay. O sea, ese semáforo para mí, la verdad es que no cuenta mucho. Y la verdad es que es importante entenderlo. Y como sociedad entendemos que hay problemática con las familias de no cualquiera puede estar en la casa atendiendo a los niños, pero esto es realidad. O sea, enfrentaremos las consecuencias de nuestras decisiones y tal vez a los niños no les pase tanto, porque sí se enferman y sí hay muertes en los niños, pero muy pocas. Pero sí veremos maestros enfermar o morir. Veremos familiares. Va a llegar un niño de una escuela que tal vez venga contagiado y llevar el COVID a su casa, en una casa donde pueda haber diabéticos hipertensos. Creo que es momento de prudencia. ¿Qué opinas tú bajo este panorama de la vacuna? La vacuna ya tiene, alguien dijo que fecha de Moderna, creo que en 2 de noviembre, por ahí he oído otras, y vendrán ahorita, antes de muchas elecciones, por ahí se acelerarán a tope. Pero a lo que quiero decir es, ¿qué escenario ves? Porque a mí, fíjate bien, te voy a decir algo y no sé qué opine la gente que está aquí. Decirles lo siguiente es, para mí cuando no existía esta esperanza tan importante de vacunas, y digo, no existía porque ahora sí existe, porque además hay muchas, algunas saldrán al mercado, algunas serán más eficientes que no, y eso lo veremos aprendiendo en el tiempo. Esa incertidumbre causaba un problema, pero no sé si te pase a ti, te lo pregunto a ti y a la gente que está aquí, ¿qué opinan ahorita si les dijera que tal vez en un año se acabe mucho este problema porque ya estaremos vacunados mucho? Eso es decir, no quiero decir que sea el tiempo. Para mí me causa esperanza y me causa una temporalidad que me hace mucho más fácil planear y esperar. No sé qué opinas tú. Bueno, yo creo que definitivamente sería la decisión más prudente. No sabemos exactamente cuándo va a llegar la vacuna, no sabemos cada cuánto nos las vamos a tener que poner. Hay muchas cosas de la vacuna y del mismo COVID que no sabemos cómo se va a comportar en esta época. Mi punto de vista personal es que creo que el regreso presencial a clases en cualquier edad pues no tendría que darse hasta que la población esté vacunada de influenza y de COVID, de las dos cosas. Y si nos vamos un poco más allá, creo que lo ideal sería hasta que fuera obligatorio. A lo mejor es un punto sensible, difícil, pero... Yo sé, yo lo entiendo. Pero pues algunos países lo están haciendo así. Creo que sería la medida científicamente y éticamente más prudente. Más prudente, que tiene causalidades y daños, que afecta ciertos derechos, pero que sería la más lógica científicamente hablando. No significa que ni siquiera cercano a eso va a pasar, ni siquiera en países como Australia, donde ya se tuvieron que retractar de la obligación de ponerte una vacuna, porque aquí esta rayita entre la individualidad y la decisión es interesante. Es un tema para un foro de bioética, pero está muy interesante. Te preguntaría, ¿qué opinas de que el mismísimo Donald Trump, esa te va a meter así? Ay, no te asustes, te van a quitar la visa como alguna vez. No, me la estaban haciendo entonces a mí. Ahí te va. ¿Qué opinas de que Donald Trump cambia y su asesor ahora va a favor de la inmunidad de rebaño? Tómala. Bueno, yo creo que en países como México, Estados Unidos, con una población tan extensa, no es una opción la inmunidad de rebaño. Tiene que haber el efecto de una vacuna, y creo que es nuestra esperanza mayor, es realmente una vacuna. A veces me da la impresión de que sacan a la gente a morirse. Desgraciadamente, esa es la impresión que yo tengo. A veces queda en nosotros la prudencia, tratar de cuidarnos lo mejor posible
Y creo que si algo nos ha dejado de lección esta pandemia en particular, es que no debemos solamente de esperar a que llegue una vacuna y pensar que todo va a ser como antes. Esto tiene que significar un cambio permanente hacia hábitos de vida saludables. Si eso no lo entendemos, vamos a acabar exactamente igual. Nos va a agarrar alguna otra pandemia. Que no debe ser ébola porque ahí sí nos carga, ¿eh? O sea, está mucho más complicada pues sí, otras enfermedades. Sí, o de mismo influenza, afortunadamente. O otras, ¿no? O sea, otras. Hay muchísimos virus que producen. Antes no se hablaba del coronavirus, pero coronavirus han existido desde hace mucho tiempo. Al rato podríamos ver una pandemia por rinovirus, por adenovirus, por gripe aviar, por muchas cosas que ha pasado y que hemos estado cerca cosas. Y se han controlado, por cierto. Entonces, es aprendizaje, entonces. Ese aprendizaje es cambiar hacia un estilo de vida saludable, de ser más solidarios, cambiar nuestros estilos de alimentación, nuestros estilos de ejercitarnos, de cómo descansamos, de cómo manejamos las emociones, tantas cosas que creo que nos está dejando de lección esto, que si ante esta tragedia no hacemos ese cambio, creo que no va a haber servido de nada. Entonces, algo tiene que modificarse en nuestra vida diaria después de esto, y alguna lección nos debe dejar permanente para que realmente todos estos sacrificios, todas estas muertes, pues valgan la pena, aunque se escuche feo, ¿no? O sea, Oye, ahí te va. Voy a aprovechar que Asiwa está por aquí, va a oír este comentario, espero. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con el cercano al señor Carlos Slim y platicábamos de las vacunas que van a traer. Creo en lo personal, y no sé qué opinas tú, que esta decisión que toma el grupo Carlos Slim y su equipo en hacer no disponible la vacuna para México, sino toda América Latina, sin costo de ganancia, es algo muy loable y que lo enaltece. Y no se lo dije a él específicamente, yo lo creo así. ¿Qué opinas de esta vacuna que pinta muy bien, que conocemos cómo se hace y que va a estar y puede estar disponible para la población de nuestro país y sobre todo de América Latina, que tiene una problemática social muy importante? Yo creo que tenemos una gran oportunidad con este convenio que surgió. Creo que es una vacuna hecha por un laboratorio muy serio, que lo que se ha visto tiene buenos resultados, tiene un muy buen mecanismo de acción. Yo no dudaría ni un segundo en ponérmela y ponérsela a toda mi familia y a todas las personas que quiero, porque creo que es la única forma de salir adelante. Entonces yo creo que esas son buenas noticias. Eso nos va a ayudar un poco a que la vacuna llegue antes de lo esperado. Qué bueno. Y sobre todo en países como el nuestro, que la está pasando muy mal y en donde, pues, por distintas causas, la pandemia nos ha maltratado muy duro. Entonces creo que es algo que urge. A veces quisiéramos que esto estuviera más pronto, pero tenemos que aguantar las fases que normalmente lleva a hacer una vacuna. Se está metiendo el acelerador a fondo. Ojalá llegue pronto, ojalá todos se vacunen y ojalá que no se nos olvide esto, porque como a veces pasa con la influenza, pasó hace 11 años, conforme va pasando los años se nos va olvidando, a veces a algunas personas ya no le va importando vacunarse, y ojalá que esto no pase en algunos años y que no se nos olvide. Pasará. Que fue esta pandemia, ¿no? Pasará porque somos de memoria corta y cuando pasó la influenza se vacunaban, después ya no se vacunaron, ahora todo el mundo se va a querer vacunar y ahora ya todo el mundo le echa la nueva vacuna del COVID, que sí o sí no. Yo creo que es un gran momento en la historia de aprender a nosotros. ¿Cuándo crees que salga la vacuna? Están preguntando aquí todos y ofrecemos, yo por lo menos ofrezco costo cero en las que tenga. O sea, no voy a ganar, así como el señor Slim, no tengo el dinero ni la posibilidad del señor Slim, pero yo sí lo voy a hacer porque creo que es algo de responsabilidad social. Lo oí alguna vez de mi amiga Brenda Crabtree y decía, yo no gano un peso por las vacunas. Nadie debemos de ganar un peso por las vacunas. Esto debería ser gratuito para todos, pero como en este país no se puede, vamos a hacerlo así. Yo voy a poner mi granito de arena, no sé qué hagas tú, pero yo creo que te voy a comprometer a que tampoco las cobres con sobrecosto. Bueno, pues ojalá tuviera la respuesta de cuándo va a salir la vacuna. La de influenza. La de influenza. Sí. Perdón. Bueno, la de influenza normalmente, tempranamente puede llegar desde septiembre, octubre. El año pasado hubo un poco de retraso. Sí. Por lo menos a mí en particular me llegó hasta finales de noviembre, si no mal recuerdo. Pero bueno, en cuanto salga la temporada oficial de vacunación, pues avisaremos en las redes. Tú en las tuyas, yo en las mías, y yo y cruzamos y cuando haya, ojo, se van a acabar rápido. Y no porque las vamos a vender, sino porque la gente va a querer hoy. Es como
Es como el Cloralex, Sí. se fue. El Lysol de las tiendas, se va a ir. Y recuerden algo, una vez que te vacunas, en este caso hablando de influenza, no quiere decir que saliendo del consultorio ya estás protegido. Recuérdense que las vacunas hay que darles tiempo a que generen anticuerpos y que realmente estemos protegidos. 2, 3 semanas para realmente considerarse protegidos. Y la vacuna de influenza te protege contra las cepas mortales de influenza. ¿Ok? Entonces evita pues que te mueras. ¿Ok? Te puede dar influenza a lo mejor un poco fuerte por otro virus que no está en la vacuna, sí, pero por lo menos puedes estar seguro que tu probabilidad de morir o de acabar una terapia intensiva por influenza, lo cual pasa cada año y cada año se llenan las terapias intensivas por influenza, pues con eso reduces mucho el riesgo de que esto suceda. Rapidísimo, voy a terminar ya con pocas preguntas. Rapidísimo, nos vamos. A Dimond lo usan para levantar las defensas, ¿lo recomiendas? Pues realmente a veces son herramientas que llegamos a usar. Obviamente cada medicamento tiene que estar prescrito y tener una causa por qué se deja, ¿no? Eso actúa específicamente en cierto tipo de células, entonces habrá que evaluar si ese paciente en particular tiene una deficiencia en ese tipo de células. Eso es lo ideal. Es una herramienta más, pero no es algo como para tomarse, como para prevenir. No hay medicamento que prevenga COVID, no hay medicamento que ¿Ni prevenga... el dióxido de cloro? No, no es cierto. No, ni haters vengan a mí, haters vengan a mí. No, no existen medicamentos, suplementos ni vitaminas que eviten ni que curen COVID. No existe. Okay. Entonces, buenísimo, y eso es importantísimo. ¿Tú tomas algo para prevenir? ¿Qué es lo que hace la suplementación? Ayuda a que tu sistema de defensa sea un poquito mejor. Si ¿Se necesita o no se necesita? Esa es la primera pregunta. Depende de tus deficiencias. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Gran respuesta, okay. No te comprometiste. Sí. Bien, bien. Yo no tomo nada. La idea es hacer, yo en lo personal creo que tenemos que estar en un estado óptimo de salud, empezar a hacer ejercicio, comer mejor, y eso es lo que te va a proteger. Y justo creo que lo importante que hemos aprendido en el COVID es que si tienes enfermedad, rápidamente estés en contacto por telemedicina con tus médicos, ellos te van a indicar qué momento es el justo para poder entonces llegar a un hospital y que tus posibilidades sean mayores, esto en las condiciones óptimas e ideales. Creo que una pregunta última es, ¿tú puedes poner la vacuna de influenza si tuviste COVID? Esa pregunta están aquí. Ya tuve COVID, me pongo la vacuna de la influenza, ¿qué le dirías? Claro que sí. Claro. Sí, sí. A menos que estés grave todavía por COVID. Exacto, que tengas un problema pulmonar grave, crónico, fibrosis pulmonar, eso ya sería individualizar el caso, pero en la generalidad, gente que ya enfermó de COVID, pónganselo. No sé si oyeron que ha habido reportes ya de reinfecciones de COVID. Y ojo, eso es súper interesante, José Antonio, porque mucha gente estuvo escribiéndome en la página desde hace muchas semanas diciéndome que habían identificado casos de reinfección por COVID después de mucho tiempo. Y eran doctores. Y había gente también y personas así común y corrientes que me hablaban y me decían, oye, yo tuve un paciente que en marzo se enfermó, se curó y volvió a caer y COVID positivo. Y entonces al principio decíamos que eran recurrencias. Hay evidencia que puede haber reinfecciones. No sabemos más. Es muy limitada, pero empieza a haber. Por lo tanto, pareciera que esta vacuna será de varias dosis. La estaremos aprendiendo si es que existiera. Que va a haber tal vez que hacer varias cepas, no lo sé, ya lo veremos. Ojalá que alguien le pegue a esta vacuna que tenga proteínas que se crucen para que podamos tener mejores defensas. Pero ojo, es una realidad y no es para asustarnos, es para seguir protegiéndonos. Porque dice, alguien ya le dio COVID, ya no usa cubrebocas. Eso es muy común y lo vamos a hacer muy común. El que se sienta ya que no tiene ningún problema, se quitará las medidas de protección y ojo, también pueden transmitir. Entonces es muy, muy importante que la gente siga haciendo las medidas en lo que llegamos a un punto de equilibrio que va a tardar, pero que va a llegar y que cada vez se ve más cercano y más esperanzador con lo que tenemos. ¿Qué opinas? No, pues evidentemente, obviamente hay reportes de recaídas. Afortunadamente los pocos que hay, la mayoría han sido recaídas asintomáticas. Hay por ahí, me parece, un reporte de alguien en Nevada que sí estuvo grave. Aquí es complicado, el virus nos sigue enseñando cosas. A veces pueden ser errores en la prueba de laboratorio, por decirlo así. Hay pacientes que siguen todavía, por decirlo así, eliminando ciertos fragmentos del virus y aunque el paciente ya está bien, se sigue haciendo pruebas de COVID, lo cual no es válido y siguen saliendo COVID positivos, aunque ya no tengan ningún síntoma. Otra posibilidad de estas reinfecciones es que realmente se trate de un síndrome que se llama post-COVID, que es todo ese tipo de síntomas que te da después de una infección severa, donde puedes tener síntomas
de COVID, aunque realmente no lo tengas activo. Dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor en articulaciones, y obviamente otra posibilidad también que hay que estudiar es que no se trate de una complicación o una infección secundaria, que quiere decir que después del COVID vino alguna infección o alguna neumonía por alguna otra cosa, por algún otro virus, hongo, bacterias, lo cual se ve muy frecuentemente. Entonces hay que hacer muy bien la diferenciación realmente si es una reinfección o si es una recaída, ¿no? De acuerdo. Señores, todos los días estamos aprendiendo de COVID. Aunque ustedes crean que ya se la saben, nosotros todavía no. Entonces, todos los días sale información nueva, estamos viendo y percibiendo esa información. Mi recomendación, no sé la tuya, seguro será la misma. No bajen la guardia, cuídense. Cada día está más cercana a una vacuna, que es algo tan esperanzador. Habrá quien nos meta ruido, que funciona o no funciona. Nosotros no ganamos nada. Estamos informando y dando nuestro tiempo para que ustedes estén informados y con esas herramientas tomen decisiones. Nadie los va a obligar a ponerse nada. Pero espero que esta información les sirva para que cuando tenga el momento y cuando sea el momento, lo hagan. Cuídense y prevengan las otras enfermedades. No bajen la guardia porque hay un montón de infecciones, aunque nos digan que no las hay. Y esto es simplemente porque hacemos muy pocas pruebas. 2,000 y fracción de pruebas por 100,000 habitantes versus países que hacen 25,000. O sea, no tenemos ni la décima parte. Por lo tanto, los números pues no sirven en este momento. Para nosotros, creo que hasta el mismo gobierno ya los ha ido limitando y cada vez los hace más escasos. Y creo que está bien porque también van a confundir nada más. Creo que es un momento de seguir cuidándonos, de estar informados, de protegerse. Fíjense, no sé si te pasaba a ti, José Antonio. Yo al principio de la enfermedad pensé que todos íbamos a enfermar. Hoy sé que no. Hoy sé que si seguimos medidas de seguridad e higiene, nos vamos a seguir y podemos estar asintomáticos. Sin duda, podemos fallar. Y sin duda, claro, si bajamos la guardia, nos podemos enfermar. Pero ojo, el que se cuide puede protegerse. Y está en ti y en obligar a que los demás también a tu alrededor estén protegidos. Claro, y no dejen de usar cubrebocas. O sea, si algo se está viendo, por ejemplo, ahora en el hemisferio sur, que está cuando están los casos de influenza, es que los mismos casos de influenza por el uso de cubrebocas que hay ahora están siendo menos severos, menos letales. Ojalá que esto pase en México, ojalá que esto también pase con el COVID. Usen cubrebocas, eviten lugares cerrados, concentrados de gente, poco ventilados por mucho tiempo. Son pequeñas medidas que bueno, pueden marcar la diferencia, y todo este cambio que les decía yo hacia estilo de vida saludable, eso es fundamental porque nos va a hacer que cualquier infección que entre a nuestro cuerpo pues la podamos enfrentar de una mejor manera, ¿no? Eso es lo más difícil. Lo más fácil es ponerse una vacuna. Lo más difícil es hacer esos cambios en los hábitos de vida. Eso es lo más complicado. Oye, dice Natalia Presa, los cubrebocas en México son chafas. Ay, de todos, o sea, sí creo que hay que invertir. Es una parte de protección, señores. O sea, es como si dijeras, te voy a poner un cinturón de seguridad chafa versus uno bueno. Pues pónganse uno bueno, ¿no? O sea, hay que exigir tener bueno. Es una parte y una herramienta que va a usar mucho tiempo. Entonces, pues dicen que venden falsos y de tela y no sirven. Busquen calidad. Ya no está el mercado como estaba al principio, donde era especulación y había mucha piratería. Pues busquen de lugares serios que venden el costo, los cubrebocas bien, marcas serias, y claro que luego si quieren más, luego se los voy a poner ahí no para que los compren, o sea, no voy a poner ninguna persona que los venda para que no se malinterprete, sino pondremos cuáles sí son buenos y cuáles no. Tú más vas a tener que ayudar tú. Pero bueno, okay. Vamos a hacer lo siguiente. Dime tus redes sociales para despedirnos y presentarles la siguiente plática la siguiente semana. Va a estar buena. Dime cuáles son tus redes, dónde te encuentran, otra vez tu teléfono. Nos pueden encontrar en Facebook como Torrinos Santa Fe, también en Instagram como Torrinos en Santa Fe, y el teléfono del consultor es el 55 58 12 13 22. Bueno, voy a presentar la siguiente plática, que es la fisioterapia aplicada a nuestra vida diaria con Luisa Calderón. Todos tuvimos un cambio radical en nuestra vida. Hemos cambiado para mal, porque estamos más sedentarios, quieran o no quieran. ¿Cómo evitar las lesiones en estas nuevas condiciones post-COVID o post nuestra nueva normalidad? Bueno, quiero decirles que hablaremos, y es una plática muy interesante, y bueno, los invito a que nos sigan. Será muy interesante cómo poner tu computadora, cómo tener una silla buena para trabajar, qué lesiones podemos evitar teniendo cosas y atender otras cosas, ejercicios, movimientos. O sea, es tan importante como la prevención. Yo creo que sí, y creo que es importante que todos estemos. Luisa, nos vemos la próxima semana, y José Antonio, quiero decirte que pues, muchas gracias, la plática fue maravillosa, tuvieron muchos comentarios, hay un montón que no contesté, perdón a los que no les contesté, no puedo con todos, pero él se va a encargar de contestar y yo también lo haremos en las siguientes horas y ayudaremos a hacer
pues que estas dudas que tienen personales y un poquito más específicas, las que podamos resolver, las resolveremos y las que no, tienen el contacto del doctor para que lo vean y con mucho gusto estamos en las redes activos para que puedan tener esta información. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues vamos a la salida y nos vemos la próxima semana con la plática de fisioterapia. Los espero y gracias por estar con nosotros. Listo, paramos.